El cambio climático protagoniza nuestra entrevista de hoy. Tenemos el lujo de contar con Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que lo considera el reto más importante de la humanidad en este siglo. Bueno, Jorge, eres catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Hemos venido aquí al Parque Ilustrado, al bosque Ilustrado, que es un escenario, la verdad, de lo mejor que podíamos encontrar para hablar del tema que va a ocupar esta entrevista, sí, que es el clima y un poco las perspectivas que tenemos. Vivimos en una zona mediterránea que tiene, digamos, varios problemas o hándicaps añadidos, como es poca lluvia, aumento de temperaturas, erosión, sí, uso excesivo de recursos. ¿Tenemos por delante un panorama desolador en esta tierra? Tenemos un gran reto. A mí no me gusta dar un mensaje pesimista, ¿no? Porque es verdad que el medio no es muy favorable, ¿no? Nos tenemos que adaptar a condiciones adversas, tenemos poca lluvia, temperaturas a veces muy extremas, problemas de erosión, pero ante eso está la inteligencia del ser humano, ¿no? Que tiene que adaptarse a esas condiciones e intentar llevar a cabo una vida lo más confortable que pueda, respetando al medio. Ese sería el paradigma fundamental, ¿no? El objetivo fundamental. El Mediterráneo es una zona histórica, de ocupación histórica, pero es una zona difícil, de convivencia entre el ser humano y el medio, muy difícil, ¿no? Históricamente nos hemos ido adaptando, ahora estamos en un escenario nuevo, ¿no? Hemos llegado a transformar las condiciones climáticas, ¿no? Algo que no pensábamos que a lo largo de la historia el ser humano fuera agente de cambio climático, ahora sí que estamos notando, ya las evidencias nos dicen que así ha sido, ¿no? Entonces el Mediterráneo afronta un reto importante, ¿no? Que es intentar reducir esa huella humana en el efecto climático, en los elementos climáticos. Es un reto importante, sí. Es importante porque además el último año ha sido un año de récords, 2023, sí, en cuanto a... Bueno, hemos tenido este año también el invierno más caluroso, el año pasado el verano más caluroso, más noches tropicales que nunca. Sí. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Estamos registrando esas manifestaciones de un proceso que viene de décadas atrás, ¿no? Hemos emitido muchos gases procedentes de la combustión de los combustibles fósiles que usamos para desplazamiento, para calefacción, etcétera, y ahora estamos empezando a ver el impacto que eso ha tenido en la atmósfera, ¿no? Estamos alterando lo que llamamos el balance de energía del planeta y, como decíamos, el Mediterráneo es uno de esos puntos calientes, ¿no? Una región riesgo de cambio climático, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues intentar, como decíamos, adaptarnos a la situación y empezar a hacer acciones de mitigación y de adaptación ante este reto climático que se nos plantea, ¿no? En ese proceso de adaptación entiendo que está, bueno, primero está la repercusión que tiene en flora y fauna, sí, que seguramente incluso ya se está notando. Sí. Y luego nuestra adaptación, o sea, a nuestra vida cotidiana, al cambio que se está produciendo, y también los sectores económicos, sobre todo turismo y agricultura, que en esta provincia son pujantes. Un poco cuál es la perspectiva, qué podemos cambiar o qué deberíamos de cambiar. Bueno, lo primero, cumplir lo que firmamos internacionalmente, ¿no? Que a nivel planetario no lo estamos haciendo. Se nos han fijado unos objetivos de reducción de emisiones, eso implica un cambio en el modelo energético. Algunos países, regiones como Europa, están llevando un proceso interesante y necesario sobre esto, pero en el conjunto del planeta cada año vamos batiendo el récord de emisiones, de concentración de CO2 en la atmósfera. Por tanto, en el corto y medio plazo las perspectivas de que el calentamiento fuera menos no se ven, ¿no? Y estamos hablando que vamos a estar una década de crecimiento constante, de batir récord, como tú comentabas, de temperatura, de lluvia intensa, de noches tropicales, y luego ir preparando los territorios, la economía, las actividades importantes a este escenario climático, ¿no? Y eso supone, como decíamos al principio, un reto importante: inversiones, movilización política y social, movilización de los sectores económicos, porque el cambio climático es un todo, es decir, es el cambio
de un modelo que hasta ahora habíamos convivido con él, el modelo basado en los combustibles fósiles como fuente principal de energía, y ahora tenemos que cambiarlo si queremos empezar a naturalizar el funcionamiento de nuevo del clima, ¿no? Y bueno, pues nos esperan unos años y décadas importantes de trabajo, ¿no? Y tenemos que estar bien liderados, tener motivación desde la política para hacer las cosas y luego una respuesta social importante que afortunadamente la concienciación ciudadana cada vez es mayor en este tema. Te quería preguntar también por este asunto un poco hasta qué punto está incorporado ya a la agenda política. Vemos que sí, sobre todo porque viene de Europa, Sí. ¿no? Que es un poco la que va marcando el paso. Pero a nivel más local, cuando se planifica el urbanismo en una ciudad, cuando se decide diseñar un plan a 5 o 6 años, ¿cuentan con los expertos en clima, en suelo y en este tipo de aspectos para ese tipo de planificación que entiendo que es necesario? Menos de lo que nos gustaría, ¿no? Y la ciencia está ahí para ayudar, ¿no? Cuentan con la ciencia hasta cierto punto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que sí, Europa marca la gran política, los países europeos van aprobando sus normativas, sus planes de adaptación, la ley de cambio climático, las comunidades autónomas tienen un protagonismo importante, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, aprobó hace unos años su propia ley de cambio climático, y ahora toca la escala local, la escala municipal, ¿no? Porque es donde se mueve la sociedad y la economía, ¿no? Claro, ahí hay un trabajo importante. La propia ley valenciana de cambio climático obliga a los municipios valencianos a hacer planes de adaptación. Bueno, pues los ejemplos son muy pocos, 1, 2 en toda la Comunidad Valenciana, municipios que se han puesto, digamos, esa tarea para hacer, ¿no? El resto de momento no se está moviendo, ¿no? Y claro, esos planes son la hoja de ruta para diseñar la propia ciudad, para adaptar su economía local, los comportamientos ciudadanos, la educación, que es una pieza importante en todo esto del cambio climático, tiene que estar contenida en esos planes, ¿no? Y vemos que eso va muy lento, lamentablemente. ¿Y la provincia de Alicante en relación con otras, dentro de este proceso de cambio climático que es global, en qué situación se encuentra? Bueno, compartimos la problemática del litoral mediterráneo, que como decimos es la que más se está experimentando en el conjunto de España, ya las evidencias de cambio climático. Nuestro clima es menos confortable térmicamente cada vez, tenemos precipitaciones más irregulares y eso incide mucho en la planificación del agua y tenemos eventos extremos de forma más frecuente, ¿no? que vemos que nos azotan a la costa, granizadas importantes en el campo, olas de calor con temperaturas muy, muy elevadas, ¿no? Que ponen en riesgo incluso la salud humana. La provincia de Alicante es lo que a mí me gusta denominar un buen laboratorio de lo que es el cambio climático en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, ante eso sabemos cómo estamos, los modelos nos están ya pronosticando, ¿no?, la evolución de los próximos años y décadas. Hay que actuar, ya sabemos que nuestro clima lamentablemente no va a ir a mejor, en este contexto que vivimos no va a ir a mejor, vamos a actuar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no estamos llevando el ritmo que deberíamos ni para mitigar, es decir, cambiar el modelo energético, ni para adaptar la actividad económica, ¿no? Hay acciones puntuales, este municipio, esta comarca, pero son cosas puntuales, ¿no? No hay un plan de acción realmente ante lo que yo denomino el gran reto de la humanidad de este siglo, ¿no? Dos de las grandes soluciones que se plantean siempre en el tema del agua, ¿no? Que, por ejemplo, estamos viendo ya que en Barcelona las restricciones que está habiendo y tal, aquí siempre se ha hablado de trasvases y de la desalinización como las dos grandes soluciones, pero me gustaría saber tu opinión en este tema. Mira, de entrada las dos son políticas de oferta, ¿no? Es decir, me hace falta agua, te la ofrezco, ¿no? O te la traigo o te la produzco, ¿no? El paradigma de la planificación del agua en España, en el contexto de cambio climático, tiene que ir cambiando, ¿no? Tenemos que trabajar con la demanda, hacer una muy buena gestión del agua que gastamos en el campo, en la industria y en la ciudad, ¿no? Una vez que haga una buena gestión, si me sigue faltando agua, ya buscaré las soluciones que puedan ser ambientalmente más sostenibles, menos impactantes, económicamente más viables, ¿no? Y bueno, en la zona mediterránea hemos trabajado con los trasvases siempre, el trasvase del Tajo siempre ha sido una referencia, pero ahora vemos que en el panorama de cambio climático, con unas lluvias cada vez más irregulares, esas transferencias cada vez son menos, ¿no? Se producen con más irregularidad.
hay que empezar a buscar un modelo alternativo, ¿no? El modelo alternativo pasará ineludiblemente por la desalación. Los municipios, sobre todo destinos turísticos, van a querer tener su abastecimiento asegurado, claro. Y eso lo ofrece la desalación, pero aquí habría que jugar sobre todo con la reutilización, ¿no? Esa economía circular del agua tenemos que fomentarla al 100%, ¿no? Mejorar nuestras plantas de depuración, que la calidad del agua que salga de una depuradora sea la máxima posible para favorecer todos los usos, agrario, turístico, riego de campos de golf, riego de parques y jardines en el entorno urbano, y ahí tenemos un colchón importante en el conjunto de España y también en la Comunidad Valenciana, que es una de las que más reutiliza, pero que tiene que mejorar la calidad del agua que se produce en las depuradoras, ¿no? Es un poco, como decíamos, retos que tenemos en el futuro, impulsar la depuración, reutilización, puntualmente la desalación para garantizar abastecimientos. Y luego, mientras pueda mantenerse el trasvase, el del Tajo en nuestro caso, pues podrá mantenerse, pero yo digo, y a lo mejor puede resultar un poco chocante, que la planificación del agua en España tiene que ser cada vez menos dependiente de la lluvia, ¿no? Porque estamos viendo que la lluvia se manifiesta o escasea o es más irregular, ¿no? Entonces no depender tanto, aunque sabemos que es la fuente principal, no depender tanto de la lluvia. Tener siempre un plan B, un recurso, digamos, de sustitución que nos pueda garantizar los abastecimientos, ¿no? Y ahí hay que trabajar, porque en el tema del agua se ha convertido también, lamentablemente, en un tema muy politizado, de extremos, los que defienden los trasvases, los que defienden la desalación, ni una cosa ni la otra. Es decir, hay que buscar soluciones para que la sociedad, en este caso los usuarios, tengamos cubiertas nuestras demandas, nuestro gasto de agua, digamos, diario, al margen de la política, ¿no? Bueno, pues eso cuesta hacerlo entender, ¿no? Para mí es el reto más importante de la humanidad, ¿no? Este cambio climático que se va manifestando progresivamente, no aparece de golpe o no es un salto Bueno, brusco, lo estamos ¿no? padeciendo, cada vez más lo sentimos más cerca, pero es Sí, verdad que no lo tenemos interiorizado. claro. Y Quizá sobre como todo, deberíamos. lamentablemente, no lo tiene interiorizado la política, ¿no? Que es la locomotora que mueve las sociedades democráticas modernas, ¿no? Leyes, planes, acciones, presupuestos específicos para esto. Esto vemos que no va al ritmo que debería ante la problemática que se nos viene encima, ¿no? Y hay ejemplos interesantes. En Europa hay países, oye, que llevan décadas apostando por esto, están reconvirtiendo ciudades, están diseñando las ciudades teniendo en cuenta el cambio climático, verdeándolas más, azoteas verdes, fuentes en las calles, más arbolado para la sombra que es necesaria en verano. Aquí estamos mirándolos con deseo, ¿no? Ojalá esto viniera para aquí. Hay que empezar a trabajar, no nos queda otra. El negacionismo ya no juega este partido, es decir, la ciencia con sus datos es evidencia, ¿no? El negacionismo es creencia y las creencias, pues cada uno podemos tener las que queramos, pero esto es un proceso avalado en datos científicos que lamentablemente no tiene vuelta atrás de momento. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos, que hay mucho trabajo Pues por nada. delante y bueno, veremos. Muchas Pues gracias. sí, es un reto importante y ahí Sí. también los medios jugáis un papel fundamental de transmisión de esa verdad que se va generando a través de los datos y hay que transmitirla a la sociedad con mensajes muy concretos. En eso tenéis también un papel muy importante. Yo creo que está muy metido ya en la agenda. Antes no, pero creo que las evidencias han puesto Sí, sobre la mesa la necesidad y es verdad que se ha notado un cambio. pues eso es muy positivo, la verdad que Pues sí. muchas gracias, Jorge, A vosotros. por atendernos y por explicarnos todo lo que tenemos por delante. Pues es un placer. Gracias.